Hechos 3 dice, el verso 19, así que arrepentíos, está hablando el apóstol Pedro delante del concilio. Está a su lado Juan y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga, escucha, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No te gustaría en este tiempo tiempos de refrigerio? En este 2021, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de un desastre total en el mundo, y nosotros estamos en México y hay un desastre por todos lados, ¿no te gustaría un tiempo de refrigerio? Dice la Nueva Traducción Viviente, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. La PDT, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios, escucha, vuélvete a Dios y Él perdonará tus pecados. Vuélvete a Dios y Él perdonará todos tus pecados. Entonces el Señor mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio. Oh Señor, yo quiero eso. Tiempos de alivio, tiempos de renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Vendrá el Rey de paz en el medio del caos, arrepintiéndote de tus pecados, llevándolos delante del trono, confesándolos, pidiendo al Señor que los borre. Vendrá un tiempo de paz a la nación de la que me estás escuchando. Vendrá paz a México, vendrá refrigerio. Vendrá refrigerio a tu casa, vendrá refrigerio a tu iglesia. Iglesia, este es un mensaje duro. Y agradezco al Señor que me lo haya dado a mí. He empezado esta reunión orando de todo mi corazón. Si tú paraste tu oración cuando empecé a pedir perdón por pecados, tienes algo que ver muy dentro de ti. Pedirle al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón, porque a lo mejor piensas que no hay pecado del cual debas de pedir perdón. Llevas años de cristiano, a tu parecer llevas una buena vida, no te va mal. Corazón cauterizado. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy ablande el corazón de piedra, que ablande el corazón de cada uno que escuche esta transmisión y esta grabación. Estamos en vivo, pero mucha gente la ve después. Espíritu de Dios, hazlo. Es un mensaje duro, pero necesario. Me consta que es duro dar este mensaje, pero es necesario. Iglesia, estamos viviendo tiempos impresionantes. Creo que lo digo cada vez que predico, ¿verdad? Vivimos tiempos impresionantes. Si bien como iglesia podemos decir, hemos visto milagros, hemos visto gente regresar a Dios, hemos visto un mover del Espíritu Santo despertando a la oración a la iglesia. Vemos, por otro lado, una cara desastrosa en las naciones. Está el mundo encerrado a causa de un virus, el COVID-19, SARS-CoV-2. Y en este tiempo estamos en febrero 12 del 2021. Gracias. Febrero 2021, empiezas a oír que hay una nueva cepa, que vienen las vacunas, que no vienen las vacunas, que son perfectas, que no son perfectas, que hace daño, que no hace daño, pero que una va a funcionar con la cepa de no sé qué y de aquella y de África y de Londres y de Jalisco y de no sé qué tanto de Brasil.
Y hay tanta información que yo veo una iglesia temerosa. El Espíritu Santo me dejaba ver una iglesia paralizada. Por meses he podido ver en mi espíritu una iglesia que no despierta. Por un lado hay una iglesia que reacciona, otra que no era parte del pueblo de Dios y viene a Dios, pero hay otra que está dormida. Hay otra que está siendo ahí atormentada por ese temor. Pero hoy no más. Hoy se va a acabar eso. Si tú quieres, se va a acabar eso. Porque no es manera de vivir del pueblo de Dios atemorizado, arrinconado, minimizado. No, el pueblo de Dios se tiene que levantar como un pueblo con la esperanza, con la respuesta. Para el que tiene miedo, yo tengo la respuesta, es Cristo. Para el que tiene miedo, tú tienes la respuesta, pero estás paralizado. Y la iglesia está esperando la vacuna. Y la iglesia está esperando el mejor pedazo de tela para ponérselo en la boca, para sentirse en paz. Vamos ahí a Nehemías, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir rápido. Nehemías capítulo 2. Está Esdras y despuesito está Nehemías. El capítulo 2, el verso 17 en la NTV, si me ayudan allá arriba, dice: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Sabemos bien la dificultad en la que estamos, ¿verdad? Ahora hay dificultades personales. Cada quien vive también sus problemas, pero hay uno global que nos tiene atados. Saben muy bien las dificultades, dice Nehemías, en que estamos. Jerusalén, la ciudad de Dios, yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Espíritu de Dios, destapa los oídos. Dice la TLA, Nehemías dice: les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos. Los muros de la ciudad de Dios, los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Nehemías tenía una angustia genuina por saber que su ciudad natal, su ciudad, la ciudad de sus padres, la ciudad de su Dios estaba destruida, está en ruinas, sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirla. Iglesia, vamos a reconstruirla. Vamos a reconstruirla. Para que no se burlen más de nosotros, para que no estemos más en oprobio, dice la Reina Valera, para que no estemos más en vergüenza, para que no seamos más avergonzados, para que no se burlen más de nosotros. Vamos a reconstruir el muro y vamos a restaurar las puertas. Iglesia, debemos de restaurar en este tiempo la ciudad de Dios. Restaurar significa volver a ser lo que era en un principio. Cuando el Señor te rescata, cuando el Señor viene a tu vida, cuando el Señor entra en tu vida, le recibes por primera vez, hay algo que le llamamos el primer amor. Y tú lo has vivido. Tú lo viviste, te desvivías por Dios, amabas ir a las reuniones, amabas estar ahí en la iglesia, amabas lo que sentías, adorabas con todo tu ser, hablabas de Dios con quien fuera,
Lo era nuevo para ti, era el amor nuevo que te consumía, que decía: esta es la solución, mi Jesús. Reconstruir, restaurar significa volver a ser lo que era en un principio. Tenemos, iglesia, que levantar los muros y puertas. Tenemos que sacar del templo que somos tú y yo. Por si no ha quedado claro en todo este tiempo y en tu lectura de la palabra, el templo hoy somos tú y yo, templo del Espíritu Santo. Y ese templo tenemos que limpiarlo, tenemos que sacarlo impuro. Hoy no traigo analogías, porque cuando se te predicó de esto, te quedaste con lo de Esperancito. Y hay gente que me dijo: ya estoy renovando mi casa, ya estoy remodelando por lo que predicaste. Y yo, ¿qué? Se habló de limpiar el templo. Tal parece que estamos en el tiempo de los discípulos. Ni las parábolas entendemos. Tenemos, iglesia, que sacar de nosotros la impureza, la iniquidad, el pecado que ha estado ahí escondido hipócritamente por años. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo escudriñe, busque, analice nuestro corazón y nos diga: hey, estás viendo pornografía. ¿Ya no te saltaba? ¿Ya no te dabas cuenta? Hey, te la has pasado chismeando todo el día. ¿No te has dado cuenta que eso no está bien? ¿Que estás ensuciando mi casa? ¿No te estás dando cuenta que no es digna esta casa? Tenemos que el templo limpiarlo, iglesia, sacarlo impuro, dejar que el Espíritu Santo nos limpie totalmente. Porque, iglesia, tienes que darte cuenta de esto. Hay una iglesia paralizada. Si bien hay un remanente que está despertando y que está acudiendo a la oración, que está realmente acudiendo a la presencia de Dios, que está abriendo su corazón a la presencia, a la intimidad de Dios. Si bien hay un remanente, también hay una iglesia paralizada por el miedo, totalmente paralizada, en temor, socavada por la enfermedad. Hay muertos y más muertos y más muertos. Y mientras más los ves, mientras más sabes y mientras más pasan cercanos a ti, más miedo tienes y más enfermos hay. Porque el miedo abre y tumba las puertas de la ciudad de Dios. Las quema. Hay una iglesia mermada por la muerte. No tengo el dato, pero hay cientos, no sé si miles ya, de pastores muertos a causa del COVID. Una iglesia que es amenazada por sus enemigos. Una iglesia moribunda. Pero no más. No más. Iglesia, no más. Tenemos que sacar lo impuro de nuestro corazón. Tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. Limpiar la casa. El temor en la iglesia ha hecho estragos por toda la nación y por todo el mundo. Hace unos días hicimos guerra espiritual aquí y mi pastor me escribió algo que me dejó meditando toda la noche. Él me puso: me di cuenta que la iglesia ya no hace guerra espiritual. Y yo decía: ¿por qué será? ¿Por moda? ¿Nos gusta más el chavo motivador del Facebook? ¿Nos gusta más los mensajes bonitos? ¿Ya no es necesaria la guerra espiritual? ¿Qué pasará? Tus muros están derribadísimos. No hay defensas. No hay fuerzas, no hay ímpetu, no hay puertas cerradas.
hacia el enemigo, la iglesia está de par en par. Yo le pregunté en intimidad a Dios por qué estaba pasando esto. Él me dijo: a causa del pecado oculto en el pueblo hoy. A causa del pecado oculto en el pueblo hoy. Y yo me he encerrado con Dios todos estos días, desde el martes que llevo estudiando para esta palabra, porque sabía de qué iba a hablar, pero yo tenía que estudiar. Y leí libro tras libro: Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Quería estudiar Crónicas, el final. ¿Cómo sustento esta palabra a una iglesia que está dormida? Que ya no hace guerra, que ya no sabe que tiene enemigos enfrente de ella. El pecado, me dijo el Espíritu Santo. El pecado oculto. Esos pecados que no le puedes confesar a la persona que tienes a un lado. ¿A quién tienes a un lado ahorita? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Esas cosas que no te atreverías a decirle. Esas cosas son los que tienen tus muros, tu muralla, tu defensa, tus puertas destruidas. Muros caídos, puertas derribadas por el fuego del enemigo, templos destruidos, templos vacíos, templos bonitos pero vacíos. Una iglesia paralizada con una conciencia totalmente cauterizada. A mí me ha llegado a ofender el temor que me encuentro en las mesas donde como o donde estoy. Prefiero quedarme callado porque digo: no hay algo que yo pueda debatir aquí. Tanto temor que no se habla de fe. Tanto temor. Y creo que ese enojo es del Espíritu Santo. Porque Él me ha enseñado en su palabra que yo no tengo un Dios chico. Yo tengo al Dios Todopoderoso. Él me ha enseñado en su palabra que podría tomar una serpiente, morderme y no me pasará nada. ¿Qué hacemos? ¿Creemos a la palabra o no? Nehemías, cuando fue a construir las murallas, los que le ayudaban, que eran gente entendida, en una mano tenían la herramienta y en la otra la espada, porque estaban asediados de enemigos, rodeados de enemigos. Jerusalén rodeado. Yo te voy a explicar ahorita toda esa historia. Y yo quiero estar igual, sirviendo a Dios con una mano, pero la otra la espada. Aquí la espada siempre. Aquí la espada siempre. Aquí la espada siempre. Ya hasta la rompí. Te voy a contar ahora esta historia que estuve estudiando. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel pidió rey? Veía cómo crecían y crecían los reinos. Tenían sus ciudades amuralladas. Yo me las imagino hermosas. Veían que tenían reyes guapos. Y el pueblo de Israel dijo: ¿y nosotros? ¿Y nosotros quién nos va a defender? ¿Quién hace la táctica de guerra? ¿Quién nos da indicaciones? Dejaron de ver a Dios y piden rey y se les da rey. Viene Saúl, el primer rey. Es quitado, es ungido David, y de ahí viene un linaje de reyes. Y es impresionante leer los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y ver a los reyes equivocarse una y otra vez. Había reyes que hacían lo bueno y había reyes que hacían lo malo. ¿Qué era lo malo? Olvidarse de Dios. Olvidarse de Dios. Ya no se daban cuenta que estaban pecando.
Ya no se daban cuenta que se habían olvidado de Dios y que habían levantado altar a dioses ajenos. Pasó muchas veces, hasta que un día el Señor los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Te acuerdas de cómo son llevados en cautiverio? Y entonces viene la época de este libro de Daniel, vienen las profecías de Jeremías. Daniel vive en esa cautividad, todo ese libro lo puedes leer ahí. Eran llevados a otra tierra, no tenían propiedad, les cambiaban los nombres, comían cosas que ellos no estaban acostumbrados, incluso que tenían prohibidas. Estaban como esclavos. Y el Señor, a través de Jeremías, les da una profecía, les da palabra que iban a salir. ¿Te acuerdas? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. ¿Te acuerdas? Le está diciendo ese pueblo cautivo, se lo está diciendo ahí. Cuando Nabucodonosor toma ese pueblo, destruye el templo glorioso, lo hace añicos, no queda nada. Toda la riqueza que habitaba en el templo se la llevó, toda, oro, plata, cedro, todo se lo llevó a Babilonia. El templo fue destruido, saqueado de sus riquezas. Los muros fueron destruidos. El pueblo estuvo cautivo, escucha, alrededor de 70 años. Y durante esos 70 años ya no había templo. Aquello que habían apreciado tanto y deseado tanto, donde vieron tal gloria de Dios que cuando Salomón lo dedicó, la gloria llenaba de tal forma el edificio que la gente que tenía que entrar a servir no podía, no cabía. ¿Se imaginan los de aquí? De pronto que la gloria llena el audes, de modo que por esa puerta digas: ¿y ahora? No puedo. Pero si está vacío. La gloria llenando la casa. Una gloria que vieron y ya no había templo. Un pueblo triste, un pueblo mermado, un pueblo atemorizado, porque los babilonios eran fuertes, los babilonios eran poderosos. Ya no había sacrificios expiatorios, no había sacerdotes. El Señor les envía esa palabra que te acabo de decir de Jeremías, que nos la sabemos también. Y en el libro de Esdras podemos leer cómo Dios despertó el espíritu del rey Ciro. Cuando los babilonios vienen, los persas, y los vencen y se vuelven el reino más poderoso de la tierra, los persas, lo toma el rey Ciro y Dios toca y usa, despierta el espíritu del rey Ciro, un rey persa, y libera al pueblo de Israel y los envía. Debes de leerlo porque es maravillosa la historia. Los envía encaminados por Zorobabel y por Jesúa, el sacerdote, o Josué, como lo puedes leer en Ageo, pero no lo confundas con Josué, el sucesor de Moisés, así que le vamos a decir Jesúa. Los envió a ellos con más de 42,000 personas. Ellos regresaron a Jerusalén. Tú podrías decir: bueno, era lo deseado. Estaban en cautiverio, bienvenida a la libertad. Iban felices, iban soñando probablemente. Vamos a nuestra ciudad, a la ciudad de nuestros padres, a la ciudad donde tantas historias hemos oído. Y también había gente que había vivido esos tiempos. Y yo creo que iban añorando: vamos con tanto material para reconstruir el templo. Ciro era una orden que se había dado: reconstruyan y tomen todas las riquezas que quieran para reconstruir el templo. Iban emocionados. Dios había despertado su espíritu, eran libres. Pero esto no duró mucho. Pronto, escucha, pronto un pueblo libre de la cautividad sería presa del pecado. Una vez más, no lo puedo entender.
pero lo he vivido y yo sé que tú lo has vivido. Como de pronto vienes, escuchas palabra, sales emocionado y dices, sí, esa palabra era para mí, y al otro día, ¡pum!, otra vez caíste en pecado otra vez. Hubo gozo porque se veía avance en la obra del templo. Esto lo puedes leer en Esdras 3, vamos ahí. Esdras 3, versos 10 y 11. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Había un gran gozo, eran libres, iban a reconstruir de nuevo la gran ciudad de Dios. Iban a tener casa propia, iban a tener un templo donde adorar a Dios. Pero mientras unos se alegraban, los ancianos, los que habían vivido y disfrutado del templo original, ellos lloraban. Y más adelante te voy a decir por qué. Y mientras esta es la ordenanza de construir el templo, de volver a echarlo a andar, de levantarte cada día a las 6 de la mañana, de pelear por tus bendiciones, de creer en tu sanidad, de levantarte como un guerrero obstinado, mientras el templo se está reconstruyendo. Y en esta historia de Esdras, el pueblo cautivo regresa con todo el material suficiente para reconstruir. La obra se detiene a causa de sus enemigos. En contexto tienes que saber esto de esta historia. Cuando regresaron, la tierra ya había sido habitada por personas provenientes de otras naciones, con otras costumbres, otros dioses. Y en la palabra de Dios, ahí en Esdras, dice que sus enemigos, que eran los asirios, que estaban en Jerusalén, le dicen a Zorobabel: hey, edifiquemos el templo juntos, porque nosotros también queremos buscar a nuestro Dios. Querían hacer un templo politeísta, de varios dioses, de 2 dioses. Y Zorobabel dice: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. Y los asirios le dijeron: queremos buscar a nuestro Dios, construyamos juntos, compartámoslo. En la mañana adoras tú y en la tarde yo hago mis ritos. En la mañana oramos, pero en la tarde pecamos. En la mañana damos like y compartimos, pero en la tarde somos los mismos. Y dice Zorobabel: no me suena, no me suena, no. Y ve lo que dice Esdras 4, en el verso 4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Pero el pueblo de la tierra intimidó, verso 4 de la Reina Valera, al pueblo de Judá. Zorobabel dijo no, y entonces los intimidaron, sacaron su poder y dijeron: no, pues ok, vas a vivir en tal miedo que no vas a querer construir esta casa. Lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar, escucha, sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuánto tiempo? 21 años sin edificar la casa.
21 años en temor, 21 años muertos de miedo, 21 años paralizados, mientras cada día el corazón se cicatrizaba, la conciencia se cicatrizaba. Eso es lo que hace el temor, te paraliza, destruye las puertas de tu ciudad, dejándolas abiertas para tus enemigos. Es lo que hace el miedo. ¿Quieres tener COVID? Témele. Con eso no necesitas ni salir. Tenle miedo y listo, porque tus puertas se abren. En medio de estos versículos tendríamos que leer a Ageo, que está más adelante. Y Ageo trae una palabra contundente que Dios mismo trae el día de hoy. Habla Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estoy hablando del mismo pueblo que estaba emocionado por los cimientos. ¿Lo puedes creer? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en sus casas artesonadas, en sus casas bonitas. Es tiempo de ver para ustedes nada más. ¿Y esta casa está desierta? ¿Y el templo está desierto? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y en la NTV dice: miren lo que les está pasando. Mira lo que te está pasando. Pobreza, desempleo, enfermedad, muerte. Mira lo que te está pasando. Crisis mundial, mira lo que te está pasando. Tus hijos enfriados, mira lo que te está pasando. Tu esposo más frío que nada, mira lo que te está pasando. Medita en tus caminos. Siembras mucho, recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Trabajas a jornal y recibes tu sueldo en saco roto. No te alcanza para nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita en tus caminos. Mira lo que te está pasando. Sube al monte. Y aquí Ageo empieza a dar instrucciones 21 años después. Mira, sube al monte, trae madera, reedifica la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Su casa está desierta. No habita nadie en su casa. La casa está desierta y cada uno de ustedes corre a ver por lo suyo. Señor, dame, Señor, ten, Señor, dame, y mira que yo, y haz esto conmigo, y mira, y dame, y sí, y yo, y mira, sí, y yo. ¿Y la casa de Dios qué? ¿Cuándo te vas a arrepentir de tus pecados? Yo el miércoles le dije al profe Jaime: no sabes la paz que tengo hoy, porque el mensaje del viernes, este mensaje del miércoles lo confirma. Porque yo decía: Señor, qué dura palabra. Por eso se detuvo. Cada uno de vosotros corre a su casa, mi casa está desierta, dice el Señor. Y escucha: por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Esta casa está desierta por temor. Esta casa, el templo de Dios, está desierto porque hay temor en él. Por lo que has dejado entrar en tu corazón.
No solo por el COVID, no solo porque veas noticias, sino porque el pecado abre puertas, tira los muros, de modo que tus enemigos dicen: ok, te voy a atemorizar de tal modo que te voy a paralizar. Te lo dije la vez pasada, el diablo no solo goza cuando te lleva arrastrando al infierno, también goza de que no cumplas tu propósito en esta tierra. No le estorbaste para nada. Nunca le estorbaste. ¿Recuerdas que te dije que te iba a platicar por qué los ancianos, los que habían vivido la gloria del templo primero, antes de la cautividad, lloraban? En Esdras dice eso. Lloraban. Unos se alegraban, estaban con los cimientos gozosos, y los ancianos, los viejitos, lloraban y lloraban. Y tú dirás: de alegría, ¿no? Pues en Ageo se aclara, porque Ageo pregunta: ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este nuevo con el otro? No se parecen en nada. No se parece en nada. La TLA dice: ¿todavía hay entre ustedes algunos que conocieron mi templo anterior? ¿Qué les parece el templo de ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparamos con el primero? Esta palabra es durísima. ¿Verdad que es muy poca cosa este templo que estás tratando de reedificar diario al que fuiste en el primer amor? ¿Verdad que es muy poca cosa? Pero la promesa, iglesia, es que hay tiempo para arrepentirnos. Por eso empecé leyendo un verso del Nuevo Testamento. Un verso dicho por Pedro con Jesús ya ascendido a los cielos. Hay tiempo para arrepentirnos. Hay tiempo de pedir perdón por nuestros pecados. Y vendrá tiempo de refrigerio. Tienes razón, Roberto, ya viene la vacuna. No es coincidencia. No estoy hablando de eso. Es tiempo de refrigerio y de que pidamos perdón por nuestros pecados y nos arrepintamos de todo corazón por tener una casa para Dios tan mediocre. Este tiempo en el que habla Ageo cuando dice: vendrá el deseado de las naciones, tú lo puedes leer ahí más adelante, y llenará de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando te arrepientas, como dice Pedro, y pidas perdón de tus pecados, vendrá un tiempo de refrigerio. Y ese tiempo es el que dice Ageo: la gloria postrera de esta casa, cuando venga el deseado de las naciones, que es Jesús, a este templo será su gloria mayor que la primera casa. Mucho mayor, mucho mejor vas a ser que el que fuiste en tu primer amor cuando regreses a Él. Cuando regreses con una casa limpia, con una conciencia de tu pecado, con una valentía tal que digas: Señor, sí he pecado. Pero meditad sobre vuestros caminos. Miren lo que les está pasando. Cada quien sabe su historia. Tenemos la global. Mira lo que nos está pasando. Mira en México lo que nos está pasando. Mira en México lo que está pasando. No solo veas hacia tu casa. Mira a tu alrededor lo que está pasando. Gente desempleada. Gente que desemplearon, que ni siquiera la empresa le alcanzó para liquidar a sus empleados. Los liquidaron con la basura de inventario que tenían. ¿Se te hace justo? ¿Se te hace justo que tantos pastores estén muriendo? ¿Se te hace justo? A mí no. A mí no. Y déjame decirte que en esta historia sí hay un momento donde el pueblo termina el templo,
La obra es terminada. La palabra que trajo Ageo despertó el espíritu de Zorobabel y de Jesúa. Y pusieron manos a la obra y se terminó ese templo. Pero después de años llega Esdras a la escena en el capítulo 7 a Jerusalén y se encuentra con una cruda realidad. Antes de entrar a esta cruda realidad, déjame decirte que lo que leí de Esdras como hombre entendido animó mi fe. Dice ahí atrás, después de Segunda de Crónicas, está Esdras en el capítulo 8. Esdras encamina una segunda oleada de exiliados. Es decir, que el rey de Persia, Darío, ahora Darío o Artajerjes, no, fue Darío, lo envía y le dice: todos los que quieran que vayan contigo. Y ahí va con otros. Y ahí va, y aquí los enlista. Y antes de esto, a mí me dejó esto con el ojo cuadrado. Dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar, padres de familia, madres de familia, escuchen esto, para solicitar de Él, de Dios, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Él hizo ayuno, se afligió en su cuerpo, puso a todos a hacerlo para solicitar de Dios camino derecho para sus niños, para ellos y para sus bienes. Y lo que viene me voló la cabeza, como decimos aquí. A Esdras se le dio todavía más que a Zorobabel. Llévate lo que quieras, llévate lo que sea, kilos de plata, kilos de oro, todo lo que necesites para la obra allá en Jerusalén, llévatelo. Otra vez dándoles gracia ante un rey persa. Y ahí va Esdras. Pero Esdras tuvo vergüenza ante el rey persa de pedirle algo. Le dio vergüenza de pedirle protección. Le dio vergüenza de decir: oye, fíjate que los caminos están llenos de enemigos. ¿Me podrías mandar caballos? ¿Me podrías mandar guerreros para que nos defiendan? ¿Me podrías mandar a tus guaruras? Dice que pidió a Dios camino derecho para ellos, para sus hijos y para sus bienes, porque le dio vergüenza pedir al rey tropa y gente de a caballo que los defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y entonces, en esa postura de fe, le dio vergüenza decir: oye, manda a quien nos defienda. Como si ya le dije que tengo un Dios que me defiende. Pues no le voy a pedir que me defienda. Y entiende lo que quieras, porque yo no te voy a decir nada, ni voy a poner una postura sobre ciertos tópicos. Él no pide ayuda para nada. Él no pide defensa. Agarra las riquezas de los persas, pero no su protección, porque él ya había declarado que tenemos un Dios todopoderoso que nos guarda, que murió por nosotros, que derramó sangre, la cual es una señal segura sobre mi casa y me protege. Ayunaron pues, pedimos a nuestro Dios, dice Esdras, sobre esto, y Él nos fue propicio. Jehová les protegió. Un hombre entendido,
un hombre entendido con un remanente. Somos esos hombres entendidos y remanentes. Y ese remanente, hombres que entienden que hay poder en la sangre de Cristo, que no pedimos ayuda a otra cosa más que de Dios nos agarramos. Y tú esperando otras cosas para vivir en paz. Y tú viviendo encerrado para vivir en paz. Esdras se angustia por una razón cuando llega a Jerusalén. La Jerusalén que estuvo temerosa, que se paralizó por 21 años, que fue impulsada por la palabra de Dios a través de Ageo, que su espíritu despertó. Ese mismo Jerusalén que terminó el templo, llegó Esdras y vivían en pecado. Hablamos de años, pasaban años. En medio de esta historia está Esther. Dios guardando al pueblo en todos los territorios donde estaban, tirando el edicto que había levantado Amán, engañando al rey Asuero. Esas historias están en medio de todo esto. Y la ciudad de Dios sigue en pecado, sigue con sus muros derribados, sigue con sus puertas consumidas por el fuego. Muy bonito su templo, pero viviendo en pecado. Y los ve Esdras y dice: ¿qué? Se jaló los cabellos, las barbas, se arrancó la ropa y dice: no puede ser. No es lo que te imaginas de un pueblo que de pronto es liberado, que de pronto viene el Dios todopoderoso hecho hombre en amor inexplicable, en amor total, y muere por ti para darte libertad, y sigues pecando. Pero muy bonito tu templo en redes sociales, muy bonito las fotos de tu templo en redes sociales, pero el pecado que está profundo es tan puerco. Esdras 9, el verso 1, dice: acabadas estas cosas, pasó tiempo, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Te suenan esos nombres? Puro enemigo del pueblo de Dios, con dioses ajenos. ¿Y sabes qué hicieron? Se casaron con sus mujeres, haciéndose a las costumbres de los otros, adorando a dioses ajenos. Pero el templo ahí está bonito. Los que habían construido, no todos, pero muchos se casaron con esas mujeres de otras naciones, con esas otras costumbres y con otros dioses. Esos casamientos para ti y para mí representa que te has casado, que te has ligado con las costumbres de este mundo. No es pretexto para que ahorita agarres con tu esposa y dices: ¿sabes qué? Tú eres de Guadalajara y se acabó. Porque no falta el que piense eso, como con lo de Esperancito. Eso representa que te has casado con las costumbres de este mundo. Nos hemos casado, porque no me voy a excluir de este mensaje, nos hemos casado con las costumbres de este mundo. De pronto lo que ves en la tele ya no te parece tan malo. De pronto decir malas palabras no te parece tan malo. De pronto llevar un cristianismo light se te hace lo correcto por los tiempos que vivimos.
Son otras épocas. Háblenle más bonito a mis hijos. Que les hable bonito su abuela, porque quien habla de parte de Dios habla verdad. Y esa verdad es un evangelio completo. Y ahí hay pecado, hay arrepentimiento, hay paz, hay tiempo de refrigerio y hay tiempo para regañar también, para corregir. Ese es Dios. De pronto engañar a tu esposa te deja de importar. Se cauterizó tu corazón, se te hizo normal. Terminaste por echarle la culpa a ella o a él. De pronto no asistir a la iglesia te parece normal y cómodo. De pronto no conectarte a las reuniones de la iglesia, dice, pues ¿qué más? Pues ¿qué más da? Me conecto a la otra. De pronto te parece ok que tus hijos estén atadísimos a los videojuegos. De pronto no ves tan mal darle like a una foto de una hermanita en bikini, ¿verdad? De pronto a la hermanita no se le hace tan mal subir sus fotos en bikini sexy. En mis tiempos eso en la esquina te costaba. En una revista. Pero hoy, en todos lados, tus hijos están en riesgo. Tú estás en riesgo. En todos lados estamos en riesgo. A un clic. Ni siquiera de entrar a un mal sitio. De entrar al sitio de un cristiano, una cristiana con un entendimiento hecho trizas, que se le hizo tan fácil subir algo sensual. De pronto a los papás se les hace normal que sus hijos hagan eso. De pronto no ves tan mal ver pornografía. Es arte para mí. Hace años confronté a alguien con su pecado. Antes Instagram tenía una función que te enseñaba tus amigos a qué le habían dado like, para que tú pudieras tener otras sugerencias de a quién darle like. Así empezó Instagram. Yo lo empecé a usar porque fotógrafos lo usaban y me encanta la fotografía. Entonces, a ver, tal fotógrafo, ¿a quién le da like? Pues le doy ahora este like de allá de Noruega. Así se empezaron a hacer. Y de pronto me encuentro a este hombre dando like a fotos que ni en mis peores tiempos me hubiera atrevido a darle like. Y ahí estaba el like del hombre. Y vine y lo confronté. ¿Y sabes qué me dijo? No, eso para mí es arte. ¿Qué? Eso para ti es arte, pero tu esposa sabe. ¿Le podrías decir? Sí, mi esposa sabe. No, eso es para mí arte. Y un día escuché a un predicador decir, que tiene un testimonio de cómo Dios lo sacó de la pornografía, decir, si hay cosas que tú ya se te hacen normales acerca del sexo, de la pornografía, quiere decir que aquí y aquí tienes que ir mucho más profundo en esa perversidad para que te funcione. Y entonces te cautiva. Y de pronto se te hace normal darle like. Y de pronto se te hace normal entrar a ver video. Y de pronto se te hace normal, y normal, y normal. De pronto hablar mal de los demás no está tan mal. De pronto que tus hijas posen sensualmente no está tan mal. Déjenlas ser, algún día cambiarán. Tienen que vivir también. No. Nos hemos casado con las costumbres ajenas. De pronto estás casado con el mundo y no te diste cuenta. De pronto dejar de leer la Biblia para ti es normal. Casados con el mundo, casados con el mundo y no te diste cuenta. Con un templo construido pero en ruinas la ciudad.
Los muros de protección, que fue lo que le llegó a oídos a Nehemías de su hermano Hanani. ¿Cómo está mi ciudad, la ciudad de nuestros padres? Los muros destrozados. Los muros destrozados, las puertas quemadas y tiradas. Casados con el mundo, pero con un templo en ruinas. Con un templo bien construido, pero en ruinas, desierto. Y la ciudad desierta, la ciudad destruida. Los pastores en las iglesias muriendo. Y nadie está haciendo nada. Ok, benditos los muertos que mueren en el Señor. Yo no he visto una iglesia que se esté levantando por los hijos que están quedando como pastores. En casa se nos enseña, pero ¿quién está disfrutando de ese avivamiento de las mañanas? Con dolor veo que amigos, que compañeros de servicio no han dado un share, un compartir en todo el año. Llámame stalker como quieras, me da igual. Necesitaba hacer un muestreo. Hay un avivamiento y solo Dios sabe quién lo está disfrutando. Yo lo estoy disfrutando. Yo me estoy conectando. Yo estoy levantado. No me jacto de eso. Dani está conectada siempre. Brian está conectado. Mi esposa está conectado. No sé quién más. No quisiera nombrar a más. Pero hay templos en estos mismos momentos. Mientras hay un templo muy bonito que tiene sus murallas y sus puertas derribadas. ¿Y esto qué representa? Que no hay seguridad ni fuerza que te defienda. Tu pecado derrumbó esos muros. Ayer vi una noticia de un matemático loco. No tenía nada que hacer, yo creo. Y se puso a estudiar en las mediciones de cuánto mide el COVID, cuántos contagios hay, cuántas muertes ha habido, de qué tamaño, grosor, con todo y las partículas de grasa, bla, bla, bla. ¿Cuánto habrá en el mundo? ¿Cuánto es esto? Esto. Aquí caben todas las partículas del COVID que hay en el mundo ahorita. Yo no digo que no sea letal, yo no digo que no sea peligroso, yo no digo que no haya sufrido gente por eso. ¿Por esto estás tan temeroso? Yo tengo un Dios gigante que derramó su sangre, que entregó a su Hijo. Su Hijo entregó su sangre por mí y me protege todos los días. Un virus que cabe en una lata de refresco hizo que tuvieras miedo cerrando la puerta a Dios. Pero tú crees que estás siendo el templo que debes de ser, despertándote 6 de la mañana. ¡Qué sacrificio! ¡Qué sacrificio! Acostado con tu celular aquí, perdónenme, pero a las 6 ya hay gente trabajando, vestida y bañada. A mí no me vengas con que es un sacrificio. Despierta a tus hijos, ve por tu casa, ayuna para que les dé camino recto como nos están enseñando día a día. No ha faltado palabra de Dios que nos da camino recto, que nos da palabra para tus hijos, que protege nuestros bienes, que nos da salud. Dios está metido ahí. Hay un movimiento de oración todos los días en Aviva México, pero tú no te das cuenta. Tu templo está vacío y tu ciudad en ruinas. Aunque te pares, Voy a darle share para que compartir, para que el pastor vea.
Con gozo en mi corazón también veo corazones que están siendo transformados. Pero con dolor en mi alma veo que muchos están con el espíritu aún dormido. Y vamos para el año. Gracias, pastores Toño y Elisa, por el esfuerzo. Un día verán todo el fruto, toda la cosecha de este tiempo. Gracias, pastores Fernando y Esther, por impulsarnos a hacer reunión tras reunión, más y más, palabra y palabra, predicar y predicar, hablar de parte del Espíritu Santo. Gracias. Un día veremos lo que hoy nuestros ojos no ven. Hoy no veo gente aquí, pero confío que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, que está despertando tu espíritu. El Señor me lo ha mostrado. No quiero que pienses que estoy hablando de estadísticas ni de números. Yo he podido sentir en mi espíritu esa incomodidad, que me dan ganas de ir a levantarlos de sus camas. Perdón, de verdad, perdón si mis palabras les son duras, pero hay una desesperación en mi ser de ver tanta hipocresía en la iglesia, y una iglesia paralizada que no se levanta ante tal problema y dice: Señor, me arrepiento de todo, es verdad. Ageo hace una pregunta bien importante. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes, le dice Ageo, acerca de la ley. Escucha: si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, carne santa, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Es decir, ¿lo santo se va a pegar a lo que no es santo? Y le dijeron: no. Entonces Ageo preguntó: si alguno se vuelve, a ver, entonces, si lo santo, si roza con otra cosa, la otra cosa no se vuelve santo. Ok, entonces, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así mismo sucede con este pueblo, le dice a Jerusalén paralizado. Así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen, escucha, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Y yo puse de título: la santidad no se contagia, la inmundicia sí. Así que yo cierro mi casa a quien yo quiero. Así que yo abro mis puertas a quien yo quiero, y ese es al Espíritu de Dios, para que purifique mi templo. Yo cierro las puertas de mi casa ante el pecado, ante la inmundicia, ante la fornicación, ante el adulterio. Por cierto, fornicación, si no lo sabes, son todas las cosas sexuales que quepan en tu cabeza. No es solo sexo entre gente soltera. Cierro la puerta a la mentira. Cierro la puerta a ganancias deshonestas. Quizás has hecho ¿cómo se llama esto? Fraude en tu empresa. Quizás has mentido, quizás has robado, quizá me está viendo que en esta bendición de las redes alguien que ha asesinado.
Cierra hoy la puerta a todo lo que pueda venir. Cierra la puerta, iglesia, a todo lo que pueda venir. Y desarraiga de tu ser el pecado. Arrepiéntete ahora. Aún hay tiempo de pedir perdón, de arrepentirnos. Aún hay tiempo. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Voy a terminar. Nehemías entra a escena. Lo primero que hace, se angustia y llora por la noticia de los muros y las puertas caídas. Un templo terminado, pero con enemigos viviendo adentro. Había enemigos del pueblo de Israel viviendo adentro del templo. Un templo sucio, muros destruidos, puertas quemadas, cerca de 100 años después, y no hay gloria en Jerusalén. Eran cautivos de Babilonia y Persia, y ahora libres, pero cautivos de sus propios pecados. Y ahora libres, pero cautivos de sus propios pecados. ¿Hay alguno que se sienta arrepentido de verdad? Mis palabras han tocado a alguien. Las palabras de Dios han tocado hoy a alguien. Me pregunto, ¿hay alguien tan sensato que pueda decir yo me arrepiento? Hay tanta cosa personal que arrepentirnos, pero también tanta cosa que arrepentirnos como país. El gobierno entregado a ritos. El gobierno entregado a hombres insensatos que hacen ritos paganos, y la iglesia de Dios solo ve para sí. ¿Habrá alguien confrontado por el Espíritu de Dios el día de hoy? ¿Hay alguno que se sienta lo suficientemente incómodo como para pedir perdón a Dios? No estamos siendo la iglesia que deberíamos de ser. Solo vemos hacia acá. Y los pastores siguen muriendo y nadie hace nada. No veo iglesias gimiendo por los hijos de los pastores, por los nuevos pastores. No veo una iglesia que pueda levantarse con la autoridad de Cristo a guerrear contra sus enemigos, porque tal autoridad ha sido cedida por sus pecados al mismo diablo. Muros caídos. Los muros son para protección. Los muros son la fuerza de la ciudad. Los muros son la protección de la ciudad. Los muros son para que el pueblo pueda hacer tácticas de defensa hacia el enemigo que está afuera, y las puertas bien cerradas. Pero el que peca, sus muros están caídos, bien caídos, sus puertas abiertas de par en par. Y tu casa, el templo, hecho un muladar. ¿Hay alguno que hoy diga: yo quiero dejar eso? ¿Hay alguno que, más allá de escribir aquí, pueda hoy postrarse en su casa y decir: Señor, perdona? Esdras dijo: me postré de rodillas. Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío,
Confuso y avergonzado estoy. Confuso y avergonzado estoy para levantar, Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades, escucha, Esdras se puso en el lugar del que pecaba. Esdras se puso en el lugar de su ciudad, en el lugar de su pueblo. Yo te pido que al menos tengas la sensatez de levantarte por México. Dios mío, confuso y avergonzado para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Perdónanos, Dios. Por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, vuestro Dios, para hacer que nos quedase remanente libre. Yo quiero ser de ese remanente libre, Señor. Yo quiero ser de ese remanente libre. Y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nos ha desamparado nuestro Dios. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros, gracias, inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, para levantar este templo, para levantar los muros, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. La protección que necesitas solo la puede dar Dios, y esa solo la da al que se arrepiente de todo su corazón. Nehemías también oró. Él dice: oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Está hecha trizas esta ciudad. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo una y otra vez queriendo venir a frustrar tu propósito por medio del pecado. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, se defendieron. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, que es grande y es temible. El remanente que construía el muro, ese remanente que trabaja con una mano y en la otra tiene
la otra mano tiene la espada. Esos guerreros obstinados que nos han enseñado nuestros pastores. Yo quiero ser ese remanente, Señor. Escucha lo que se dijo cuando echaron los cimientos. Ageo pidió que meditemos en nuestros actos. Y esta es palabra de Dios. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no se convirtieron a mí, dice el Señor. Mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Y la NTV la voy a leer para que te suene más. Dice: Jehová dijo, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Es impresionante ir en las calles y ver negocios cerrados, ver cómo los negocios se van a la ruina a causa de esta crisis, a causa de que todo mundo está encerrado, a causa de que todo el mundo está temeroso, pero muy pocos hablan de Dios. A causa de que todo el mundo está en sus casas, los negocios están siendo destruidos. ¿No te suena? Yo envié plaga, dice el Señor. Roberto, ¿estás diciendo que Dios envió el COVID? No te voy a decir que lo envió, pero sí te voy a decir que no lo impidió. Pero ay de nosotros si no conocemos el tiempo de nuestra visitación. Ay de nosotros si le damos la victoria en esta batalla a una vacuna. Ay de ti si le das esta victoria. Ay de mí si le doy esta victoria de este tiempo de crisis a un hombre, a un presidente, a una asociación. No, el pueblo de Dios se tiene que levantar a reparar los muros, a levantar las puertas, a llenar el templo de su gloria. Perdónanos, Dios. Y si fuese este el tiempo de nuestra visitación, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, dijo Pedro. Vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Esta casa será llena del Rey de Gloria. Este templo, límpialo, Espíritu de Dios. Límpialo, perdona mis pecados. Haz despertar mi espíritu. Iglesia, esto no es solo de hoy, 12 de febrero, esto es todos los días. Vigilantes de la mano del Espíritu Santo, que mi carne no vuelva a surgir. El voz me enseñó que Charles Spurgeon dijo: en el bautismo de las aguas pensé que había muerto el hombre viejo, pero el desgraciado supo nadar. Se tiene que sumergir en el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Esto no es de hoy, esto es de todos los días, para que tus pecados sean desarraigados, seas una casa digna, un templo digno, para que haya avivamiento genuino en tu vida y seas del remanente que use Dios para sanar esta tierra. Hazme de ese remanente, Señor, detrás de mis pastores siempre. Por la espada de Dios y por la espada de Fernando y Esther, Toño y Elisa, Javier y Miriam, haznos de ese remanente, Señor. Gracias. Haz conmigo como quieras, Señor, pero hazme una casa habitable para ti y agradable a ti.
Espíritu de Dios, mira hoy a todo corazón arrepentido y despierta su espíritu en el nombre de Jesús. Y termino con una palabra de paz y aliento, porque no quiero que se vayan condenados. Y yo espero que en tu casa puedas seguir con un ambiente en la presencia de Dios, que puedas hablar con tus hijos, que juntos puedan orar para tener un camino recto para ti, para ellos y para tus bienes, como lo hizo Esdras. Isaías 58, 11 y 12, nueva traducción viviente. Escucha, el Señor los guiará continuamente. Es una palabra profética. El Señor los guiará continuamente. Yo la tomo. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes, habla de un remanente, aquí estamos. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Señor, perdona todos nuestros pecados, los más ocultos, Señor, los más ocultos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.